Seguí a mi esposa en un viaje de negocios que ella hizo con su jefe y lo sorprendí besándose en el hotel. Debería haber sentido ira en ese momento, pero lo que subió a mi garganta fue un sabor metálico, como a sangre, mezclado con una náusea insoportable. Me escondí detrás de una columna en el vestíbulo del hotel mientras observaba cómo se desarrollaba la escena como si fuera parte de una película, un beso lento, íntimo y descarado, como si ninguno de los dos sintiera culpa ni vergüenza. Fue como si ese beso hubiera sido ensayado, como si se hubiera repetido muchas veces antes. Estaba temblando por todas partes, pero mis dedos fueron precisos al sacar mi celular del bolsillo y capturar esa imagen. Una imagen que se convertiría en un punto de inflexión en mi vida. Guardé el móvil, le di la espalda y caminé hacia el taxi más cercano con una frialdad que todavía hoy me asusta. Regresé a casa en silencio, un silencio que gritaba por dentro. Pasé horas mirando las paredes de la habitación, como si esperara que me dieran una explicación mejor que la que ella podía darme. Cuando ella entró por la puerta, sonriendo, cansada, diciendo, «Hola, amor, qué linda sorpresa», me quedé mirándola por unos segundos. Ella todavía llevaba puesto el collar que le regalé para nuestro aniversario de bodas. Señalé la mesa y dije, «¿Y cómo estuvo el viaje?». Antes de que pudiera responder, coloqué la foto impresa sobre la mesa, boca arriba. El silencio entre nosotros se hizo denso. Ella se puso pálida, sus ojos muy abiertos y su respiración entrecortada. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero no emitió ningún sonido. No había nada que decir. «Acabo de anunciar, estamos en proceso de divorcio a partir de ahora». Ella rogó, lloró, se arrodilló, habló de errores, de arrepentimiento, de confusión, de necesidad, de fragilidad. Pero lo único que pude oír fue el eco del clic de la cámara en mi bolsillo y el sonido agudo de la puerta del taxi cerrándose cuando salí de ese hotel. Fue allí donde el dolor comenzó a transformarse en algo más. No era solo odio. Era hambre de justicia. Hambre de equilibrio. Yo no quería simplemente irme. Quería que ella sintiera lo que era ser traicionada, reemplazada, olvidada. Quería que ella viviera con las consecuencias de la elección que hizo dentro de las cuatro paredes de una habitación de hotel. En los días que siguieron, mientras ella trataba desesperadamente de reconstruir lo que quedaba, yo reuní mis fuerzas en silencio. ¿Su amante? Tu jefe. Casado. Padre de 2 hijos. Un hombre que parecía tenerlo todo bajo control. Pero yo sabía que detrás de esa postura de liderazgo había alguien que también tenía debilidades, vanidades, secretos. Utilicé lo que sabía con precisión quirúrgica. Descubrí detalles, reuniones anteriores, horarios cruzados con hojas de trabajo. Y sin que ella lo supiera, comencé un proceso de separación que me daría algo más que justicia, el control. Ella perdió su casa. Me quedé con la custodia del perro, de la habitación donde pintaba, del silencio que dejó atrás. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que nadie esperaba, y lo que ella nunca podría haber imaginado, era que la misma traición que destruyó nuestro matrimonio sería el camino a mi ascenso. Su amante también era dueño de una cadena de franquicias en crecimiento. Un nombre respetado en el mercado, pero con transacciones financieras turbias ocultas detrás de escena. Me acerqué a uno de los socios silenciosos de la empresa, un inversor argentino sediento de venganza por haber sido engañado con un contrato fraudulento. Juntos elaboramos una estrategia. Una inversión mía entró en juego como fachada y antes de que ella se diera cuenta, yo estaba dirigiendo la división latinoamericana de la empresa que su amante una vez había dirigido con arrogancia. El destino tiene formas ingeniosas de mostrarnos el camino. Su rostro, cuando me vio hablando en una conferencia meses después, como director de operaciones de la empresa que creía conocer de memoria, fue la segunda imagen que nunca olvidaré. Ella estaba entre el público, sentada a su lado, ambos sin darse cuenta de que el hombre en el escenario, con la corbata gris y la mirada fija, era el mismo que había sido traicionado en un hotel de Buenos Aires. El mismo que una noche había dicho con voz firme, «Estamos en proceso de divorcio». Y allí, en ese escenario, frente a los aplausos y los focos, supe que mi venganza estaba completa. Pero fue entre bastidores, cuando se firmaron los contratos y se cerraron las puertas, cuando se produjo el verdadero golpe. La empresa, ahora bajo mi dirección y la de mis nuevos socios, ha sufrido una reestructuración.
El amante fue despedido con una cláusula de silencio. Y ella, ahora sin apoyo, sin puesto y sin marido, recibió un correo electrónico seco comunicándole su despido. Sin derecho a apelación. Sin despedidas. El mismo silencio que me acompañó aquella madrugada de camino a casa era ahora lo único que podía oír a su alrededor. Aún así, incluso después de todos los avances, había algo que me faltaba. No fue venganza. Fue una reconstrucción. Y como al destino parecía gustarle la ironía, fue precisamente durante un viaje de negocios, irónicamente otro, que la conocí. Una mujer dulce, firme, de voz tranquila y sonrisa real. Alguien que también conocía las cicatrices de la traición y que había aprendido, como yo, a sobrevivir. Empezamos lentamente, entre cafés y confidencias, hasta que lo que era supervivencia se convirtió en admiración, y luego en amor. Un amor maduro, sin prisas, sin mentiras. Un amor de alguien que ya sabe el precio de entregarse a alguien. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que aquella escena en el vestíbulo del hotel fue más que un final. Fue el comienzo de la verdad. El punto de ruptura entre el hombre que era y el hombre que resurgió de las cenizas. Y cuando pienso en la imagen de esa foto en la mesa de la cocina, también pienso en lo que significaba. No solo traición, pero revelación. Elección. Fortaleza. Lo más curioso es que hasta el día de hoy ella no sabe cómo me enteré de todo. Nunca lo dije. Nunca hubo enfrentamientos, ni largas conversaciones. Solo silencio. Frío. Doloroso. Pero necesario. Quizás algún día lo descubra. Tal vez, por algún capricho del destino, ella escuche esta historia contada por alguien. Tal vez se pregunte cómo aquella noche en Buenos Aires fue capaz de reescribir toda su vida. Y tal vez, solo tal vez, descubra que la venganza más dolorosa no es el grito, sino el éxito silencioso. Pero lo que ella nunca imaginó, es que el hombre al que traicionó con desprecio sería el mismo que, meses después, decidiría su destino en una sala de juntas. Y la pregunta que no desaparece es, ¿fue solo un beso en el hotel? ¿O había algo mucho más profundo escondido en ese viaje de negocios? Bienvenido al canal. Aquí no se apoya ni se romantiza ninguna forma de traición. Todas las historias son ficción, pero retratan de manera realista cómo la infidelidad puede destruir vidas, hogares y confianza. El objetivo es claro, mostrar las devastadoras consecuencias de la mentira y la deslealtad. Per se. Estás a punto de escuchar una historia chocante, intenso e inolvidable. Durante años, Daniel creyó haber encontrado el raro tipo de amor que pocos tienen la suerte de experimentar. Él y Elena se conocieron cuando aún eran jóvenes, durante un intercambio universitario en Santiago, y desde entonces han construido juntos no solo una vida, sino una historia llena de complicidad, cariño y un respeto que parecía inquebrantable. Daniel era metódico, observador, poseía un sutil sentido del humor y un sentido de lealtad casi inquebrantable. Licenciado en ingeniería, hizo carrera en una multinacional energética, donde rápidamente ganó prestigio por su competencia y discreción. Elena, por su parte, tenía una energía expansiva, era analítica, creativa y dotada de una inteligencia emocional que la hacía admirada por todos los que la rodeaban. Licenciada en Relaciones Internacionales, había conseguido un puesto envidiable como asesora de desarrollo en una empresa de consultoría estratégica. Era conocida por su capacidad de desenvolverse en ambientes corporativos de alto estrés con una sonrisa ligera y respuestas directas. Su matrimonio fue, a los ojos de todos, ejemplar. Tenían una rutina cuidadosamente equilibrada, respetaban el espacio del otro, celebraban los pequeños logros como si fueran grandes victorias y se esforzaban por mantener tradiciones simples que habían creado desde que empezaron a salir, como cocinar juntos los domingos o andar en bicicleta por la costa los sábados por la mañana. Entre sus amigos, eran la pareja de referencia, el tipo de pareja que inspiraba a otras parejas a esforzarse más, a preocuparse más, a quedarse más tiempo. No hubo exageración en las exhibiciones públicas, pero los gestos íntimos entre ambos decían mucho, una mirada, un toque, un comentario susurrado entre reuniones o en medio de una fiesta. Tenían un lenguaje propio, casi invisible, que solo quienes los conocían de cerca podían descifrar. Sin embargo, con el tiempo la vida empezó a cambiar de ritmo.
Daniel comenzó a asumir cada vez más responsabilidades en el trabajo, con frecuentes reuniones y viajes, y Elena, que siempre había buscado crecer en su carrera, comenzó a ser notada por su jefe directo, quien la involucró cada vez más en proyectos internacionales. Ambos fueron creciendo profesionalmente, pero poco a poco, esta expansión trajo consigo un distanciamiento sutil pero constante. Las comidas juntos se hicieron más raras, los domingos se llenaron de tareas acumuladas y la playa pasó a ser solo un plan para, cuando hubiera tiempo. Ninguno de los dos se quejó, eran adultos, maduros, conscientes de que las fases difíciles son parte de cualquier relación sólida. Pero había, debajo de la superficie, una especie de desconexión silenciosa, como una canción desafinada que todavía no resulta molesta pero que empieza a hacerse notar para los oídos atentos. Elena estaba especialmente entusiasmada con los nuevos desafíos en la empresa. Luego de años trabajando con equipos locales, comenzó a viajar frecuentemente para representar a la consultoría en negociaciones en el extranjero. Buenos Aires se ha convertido en un destino constante y su participación en proyectos bilaterales con empresas argentinas le ha dado aún mayor visibilidad. Daniel, por su parte, sentía orgullo, pero también cierta inquietud. No por celos, sino por un sentimiento difícil de nombrar, algo así como la impresión de que Elena estaba encontrando un entusiasmo que hacía tiempo que no mostraba en casa. Pero él se quedó callado. Preferí confiar, preferí creer que esto era simplemente parte del proceso natural de evolución de quienes han estado juntos durante años. A pesar de los cambios, las conversaciones entre ambos aún existían. Pero con otra textura. Eran prácticos, más técnicos que emocionales, a menudo interrumpidos por mensajes urgentes o agotamiento. Daniel intentaba, de vez en cuando, recuperar la atmósfera anterior. Sorprendía a Elena con cenas improvisadas o pequeñas notas que le dejaba dentro del libro que ella leía antes de dormir. A veces sonreía, otras veces parecía demasiado cansada para reaccionar. Aún así, continuó. Continuó porque para él el amor se demostraba principalmente con perseverancia. Y si algo era persistente. Elena, por su parte, empezó a lidiar con una avalancha de nuevas sensaciones. Se sintió reconocida, admirada por su inteligencia, valorada de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. No era que Daniel no la valorara, la amaba con una profundidad silenciosa. Pero había un nuevo tipo de admiración surgiendo a su alrededor, algo que alteró su autoestima de una manera inesperada. Ella no era del tipo que buscaba aprobación, pero tampoco era inmune al atractivo de ser percibida como indispensable, deseada, importante. Y aunque todavía sentía cariño y respeto por Daniel, empezó a guardarse para sí pequeños momentos de duda. No estaba descontento con él. Ella simplemente se sentía entumecida. La casa donde vivían, en un barrio tranquilo y arbolado, era espaciosa y cómoda. Habían construido todo con sumo cuidado, desde los muebles elegidos en ferias de diseño hasta los cuadros que compraron en sus viajes y que contaban un poco de su recorrido juntos. Había historia allí. Pero con el tiempo, cada objeto llegó a parecer un recordatorio del pasado, no del presente. El sofá donde los domingos veían series ahora estaba ocupado más por ausencias que por presencias. Su habitación seguía siendo la misma colcha azul, la misma lámpara cálida, el mismo aroma amaderado del perfume de Daniel. Pero había algo suspendido en el aire, como si la habitación se hubiera convertido en el escenario de un diálogo interrumpido, una historia en pausa. A pesar de ello, no hubo conflictos. Elena y Daniel no pelearon. No hubo discusiones acaloradas, ni gritos, ni portazos. Hubo silencio. Un silencio cortés, educado y lleno de cortesías mecánicas. Buenos días con un beso en la frente. Buenas noches con la manta subida hasta los hombros. El tipo de silencio que no denuncia la guerra, pero tampoco celebra la paz. Un espacio donde el tiempo transcurre lentamente y donde cada gesto cotidiano se vacía poco a poco de significado. Una noche, después de otro largo día, Daniel intentó iniciar una conversación más íntima. Habló de lo mucho que la extrañaba y le preguntó si todavía podían verse como antes. Elena evadió el tema con cautela, dijo que el problema eran demasiados compromisos, que todo volvería a la normalidad cuando terminara el proyecto en Buenos Aires. Daniel asintió, sin insistir. Él creía en la fuerza del vínculo entre ellos, creía que las relaciones duraderas tenían ciclos, que era solo un momento.
No vi ningún signo de deslealtad ni tenía ningún motivo para sospechar. Me lo perdí por poco. De un vistazo. De una sola frase. De un gesto espontáneo. Ser recordado no como el marido sino como el hombre. Elena, a su vez, empezó a pasar más tiempo al aire libre. Los viajes han aumentado, así como los compromisos fuera del horario laboral. Lo justificaba con naturalidad, siempre con argumentos claros y convincentes. Daniel escuchó atentamente, ofreció apoyo, deseó buena suerte y se despidió con largos besos, creyendo que todo era parte de un esfuerzo conjunto por un futuro mejor. Él todavía la miraba con admiración. En el fondo, se preguntaba qué hacer con la culpa difusa que empezaba a acumularse en lo profundo de su pecho, incluso sin haber hecho, todavía, nada que pudiera considerarse una traición. El círculo de amigos también comenzó a notar el cambio en la pareja. Durante las reuniones surgieron preguntas sutiles: ¿estás bien? ¿Has estado viajando mucho? ¿Daniel se quedó en casa otra vez? Siempre dicho con una sonrisa, pero con ese tono curioso que delata una sospecha no dicha. Elena se rió y cambió de tema. Cuando se le preguntó, Daniel respondió con calma. Él realmente creía que estaban bien. Estaban simplemente ocupados. Cansado. Pero bueno. Con el tiempo, la soledad se convirtió en un invitado permanente en la rutina de Daniel. Llegaba a casa del trabajo, calentaba su propia comida, ponía el plato en el fregadero y se sentaba en el sofá con el control remoto en la mano, mirando la pantalla sin ver. La habitación, que antaño era un refugio, se ha convertido en un espacio extraño, casi impersonal. Aún así, no se rindió. Esperaba con ansias el viernes con la esperanza de que regresara antes. Que se abrió un vino. Que una película se pueda ver bajo la misma manta. A veces ocurrió. Y se aferró a esos momentos como si fueran una prueba irrefutable de que el amor todavía vivía allí. Pero en el fondo, algo cambió. Una transformación silenciosa, delicada y, al mismo tiempo, devastadora. Como cuando te das cuenta que una canción que amabas ya no te conmueve de la misma manera. O cuando regresas a un lugar amado y todo parece más pequeño, más frío, más extraño. No había nada malo en palabras ni en acciones. Pero todo era diferente. Y fue en ese escenario de ausencia disfrazada de presencia, de promesas en voz baja, de silencios demasiado largos para ser cómodos, que la historia comenzó realmente a tomar forma. Una historia que aún no había revelado sus secretos, pero ya susurraba que algo estaba por venir. Algo que transformaría no solo los días de Daniel y Elena, sino también la forma en que se verían a sí mismos. Ahora que ya conoces el comienzo, prepárate para descubrir que se esconde bajo la apariencia de una relación aparentemente perfecta. Porque algunas traiciones no empiezan con besos. Comienzan con las ausencias. Con vacíos. Y con silencios que nadie se atreve a interrumpir. La distancia que antes se mostraba en pequeños gestos comenzó a solidificarse en gestos definitivos. Los viajes de Elena aumentaron, sus regresos se hicieron más espaciados, sus mensajes eran leídos sin respuesta y sus llamadas telefónicas se posponían con la excusa de reuniones urgentes. Daniel, que siempre creyó en el equilibrio construido entre ellos, se encontró cada vez más al margen de una vida que ya no podía alcanzar. Sus ojos buscaban los de ella en cada reencuentro, pero había una distracción constante, una prisa disfrazada de cansancio, una delicada evasión que le decía más que cualquier explicación. El cuerpo todavía estaba presente, pero su alma parecía estar en otra zona temporal, en otra habitación, quizás en otro universo. Sin embargo, él mantuvo su fe en silencio, no por ingenuidad sino por amor. Creí que esa fase pasaría y que todo volvería a la normalidad. Elena, a su vez, se vio inmersa en un nuevo ritmo, involucrada en proyectos cada vez más complejos junto a Cayo, el director ejecutivo de la filial argentina. Un hombre carismático, perspicaz y absolutamente seguro de sí mismo, sabía hacerse presente con palabras precisas, con cumplidos certeros, con gestos sutiles que la hacían sentir relevante de una manera que no se sentía desde hacía mucho tiempo. No había prisa entre ellos, no había presión. El juego era sutil, casi invisible a los ojos de cualquier observador externo. Todo empezó con miradas largas, con toques accidentales en reuniones, con invitaciones a cenas donde, al principio, todo era profesional.
Pero Elena no era ingenua. Sabía a dónde podría conducirme esto. Ella sabía lo que se escondía entre las líneas de un cumplido repetido, en la forma en que él se inclinaba sobre la mesa cuando le hablaba, en la forma en que la hacía reír de una manera que no se había reído en mucho tiempo. Daniel, poco a poco, empezó a sentir que algo se le escapaba entre los dedos. No era una evidencia concreta, era una preocupación que se arraigaba en los pequeños detalles. Un perfume diferente en la ropa que vestía al llegar de viaje, una sonrisa forzada al responder preguntas sencillas, la falta de entusiasmo cuando hablaba de su futuro juntos. Empezó a fijarse en los horarios de los vuelos, los tiempos de conexión y en los nombres mencionados con demasiada frecuencia. No quería creerlo, pero las piezas empezaban a encajar con una perfección incómoda. Y cuando el corazón empieza a desconfiar, todo a su alrededor se convierte en una señal. Una maleta muy llena, una foto publicada con una ubicación genérica, un silencio repentino después de enviar un mensaje. Un fin de semana, Elena tuvo que viajar nuevamente. Un proyecto urgente, dijo. Daniel asintió, le deseó suerte y le ofreció llevarlo al aeropuerto. Ella se negó, diciendo que ya lo había organizado con el equipo. Daniel sonrió y le deseó un buen viaje, pero dentro de él algo empezaba a romperse en pedazos silenciosos. Esa noche no durmió. Se quedó en el porche, mirando el vacío del patio como si pudiera encontrar respuestas allí. El amanecer parecía más largo, más frío, más cruel. Algo dentro de él le susurraba que este viaje era diferente. La forma en que se preparó, el brillo en sus ojos, el ligero temblor cuando se despidió. No era ansiedad laboral. Fue algo más. Algo que aún no quería nombrar. El lunes llamó a la empresa y dijo que se tomaría la semana libre. Dijo que necesitaba descansar y arreglar asuntos personales. Se subió a su coche y condujo sin rumbo durante horas hasta que decidió qué hacer. Y luego, sin previo aviso, tomó un vuelo a última hora de la tarde. Sabía el nombre del hotel, sabía los días del viaje. Eso era todo lo que necesitaba. A su llegada, se registró discretamente en un hotel cercano, con vista directa al edificio donde Elena había dicho que se alojaba. Era un lugar elegante, frecuentado por ejecutivos y funcionarios de alto rango. Sabía que era arriesgado, que podía equivocarse, pero ya no podía reprimir su duda. Necesitaba verlo con mis propios ojos. A la mañana siguiente, comenzó a observar el movimiento con calma, con la paciencia de quien espera la verdad. Y al segundo día vio. Elena salió del hotel acompañada de Cayo, sonriendo, con el pelo recogido de un modo diferente y luciendo un vestido que él nunca le había visto antes. Se detuvieron al lado del coche, conversaron unos minutos y luego se besaron. Un beso pleno, sin prisas, sin miedo. Un beso de alguien que ya no se esconde. Daniel sintió que su corazón daba un vuelco. Lo que hasta entonces era sospecha se convirtió en un hecho. La imagen se incrustó como una astilla bajo la piel. Sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, pero su cuerpo permaneció quieto. Esperó a que subieran al coche, sacó el móvil del bolsillo y tomó la foto. Necesitaba registrarme. No demostrarle nada a nadie. Pero para ti mismo. Para no dudar después de lo que había visto. Él no lloró. Él no gritó. Simplemente caminó hasta la calle, paró un taxi y se fue sin mirar atrás. El vuelo de regreso fue silencioso. No dormí. No lo leí, él simplemente mantuvo su mirada fija en la nada mientras, en su interior, algo moría en silencio. Al llegar a casa, se duchó, se puso la ropa más neutra que tenía y se sentó a la mesa del salón, con la foto impresa sobre el cristal. Horas después, Elena entró por la puerta, quitándose los zapatos y sonriendo como si nada hubiera pasado. Habló del vuelo, del tiempo, de la reunión. Daniel esperó. Cuando ella extendió la mano para besarlo, él señaló la mesa. Ella miró. La sonrisa desapareció en segundos. La mano tembló. Los ojos se abrieron. Elena intentó hablar, pero no hubo palabras. Él no gritó. Él no acusó. Él simplemente anunció, en voz baja y firme, que ya no había camino para ellos dos. Dijo que el matrimonio terminó allí. Que no hubiera ninguna escena. No hay segunda oportunidad del dolor,
contenido, era más feroz que cualquier ataque. Ella trató de justificarse. Habló de la soledad. En confusión. En el cansancio. Pero cada palabra era como vinagre en la herida. Daniel no quería explicaciones. Quería distancia. Y silencio. Y así, con la misma elegancia con la que habían construido la relación, rompió el vínculo. Ningún escándalo. Pero con una precisión quirúrgica que solo aquellos profundamente heridos son capaces de lograr. Los días que siguieron fueron grises. La casa quedó en silencio. Salió con apenas unas cuantas bolsas, llevándose ropa, documentos y un poco de la dignidad que aún le quedaba. Daniel obtuvo lo que le quedaba. Las paredes, los muebles, su olor en algunas habitaciones y una ausencia que hacía ruido. Pero había algo diferente en él ahora. Una fuerza que se levantaba con cada amanecer. Una claridad que solo el sufrimiento absoluto puede ofrecer. La traición había sido como una explosión, devastadora, pero reveladora. Mostró las grietas que anteriormente estaban ocultas bajo la apariencia de la rutina. Y ahora, entre los escombros, comenzó a vislumbrar un nuevo camino. Un camino que no solo estaría lleno de dolor, pero de revelaciones. Porque, aunque creía que ya lo había descubierto todo, la verdad más destructiva aún estaba por llegar. El divorcio se hizo oficial en poco más de 2 meses. Sin batallas legales, sin disputas sobre bienes, sin hijos que compartir la custodia. Daniel no quería nada más que la libertad. Él no quería nada de los ahorros de Elena, no cuestionó nada sobre sus bienes, simplemente dejó claro que ese capítulo de su vida había terminado. Ella intentó hablar con él otras veces, pero él mantenía la frialdad cortante de quien ya no reconoce el rostro que una vez amó. Su silencio fue su castigo. Un silencio que decía más que 1000 acusaciones. Elena comenzó a vivir en un pequeño apartamento alquilado cerca de la empresa, mientras intentaba recomponer las piezas de una vida que se desmoronaba sin previo aviso. En el trabajo, la apariencia ha cambiado. El romance con Cayo, aunque nunca fue admitido oficialmente, se convirtió en un rumor que cruzó muros, y la admiración que antes recibía se transformó en una especie de vergüenza disfrazada de cordialidad. La euforia que sentía a su lado se convirtió en incomodidad, porque el encanto se disipó y solo quedó la realidad, una relación oculta, frágil, basada en mentiras y alimentada por momentos robados. Cayo, a su vez, comenzó a alejarse lentamente. Al principio alegó tener exceso de trabajo, luego compromisos ineludibles, hasta que sus mensajes escasearon y su presencia casi inexistente. Elena todavía intentó forzar las reuniones, pero él respondió con evasivas y frialdad. Un día, ella lo confrontó. Dijo que nunca prometió nada, que todo fue consensuado, que sí se involucró, pero que no podía comprometer su imagen por algo que debió terminar antes de empezar. Fue como si me hubieran empujado desde un edificio que ya se estaba derrumbando. Mientras tanto, Daniel continuó en silencio. No comenté nada con mis amigos. Cuando se le preguntó, simplemente dijo que estaba bien. Volvió a correr por la orilla y a leer en los cafés donde solía ir con Elena, pero ahora solo. Y fue allí, en una de esas mañanas normales, que la historia tomó un nuevo giro. Conoció a Laura por casualidad, compartiendo mesa por falta de espacio. Era una profesora de literatura, recién llegada a la ciudad, enamorada de Clarice Lispector y de los vinos secos. Tenía una forma ligera de hablar y una risa tímida que sonaba como una brisa después de una tormenta. Lo que empezó con un café se convirtió en una larga conversación, luego en otra, y en otra. Daniel no buscaba nada, pero encontró algo que no sabía que necesitaba. Laura no hizo preguntas sobre su pasado. Yo lo respetaba. Y poco a poco, empezó a sentir ganas de hablar. No para justificar, sino para dividir. Y fue en ese espacio seguro donde comenzó a reconstruirse. Elena se enteró de la relación a través de un amigo en común. Se rió con desdén y luego se quedó en silencio. Pero días después soñó con él. Se despertó con un peso en el pecho que no podía explicar. Traté de ignorarlo. Él no pudo. La vida continuó durante meses hasta que una invitación inesperada llegó a la bandeja de entrada de Daniel. Un evento empresarial de expansión de mercado,
promovido por un grupo internacional que había adquirido parte de la consultoría donde Cayo trabajaba como director. El nombre de Daniel había sido sugerido por un inversor argentino con el que había iniciado contacto después del divorcio. Parecía solo una oportunidad de negocio, pero lo que no esperaba era que este evento sería el escenario donde se revelaría el secreto final. La sala era lujosa, la iluminación estaba cuidadosamente ajustada y los nombres más influyentes de la industria circulaban entre copas de champán y sonrisas estratégicas. Daniel se mantuvo discreto hasta el momento en que fue llamado al escenario para anunciar la fusión de su nueva empresa con la consultora argentina. Había un detalle que no había sido anunciado hasta entonces: Daniel ahora formaba parte del directorio del grupo que controlaba el sector donde trabajaba Cayo. Y la decisión más delicada de esa noche aún estaba por tomarse. Elena estaba presente. Por invitación del propio Cayo, que pretendía mostrar a la nueva directiva un equipo consolidado. Cuando anunciaron el nombre de Daniel y él subió al escenario, su rostro se congeló. No pude entender lo que estaba pasando. Él, allí, con postura tranquila, hablando de visión estratégica, sostenibilidad e innovación. Miró a su alrededor, como para confirmar que no era una ilusión. Daniel terminó su discurso con una frase que enmudeció a la sala: a veces los caminos más tortuosos nos llevan a los destinos más precisos. Y ningún dolor es en vano cuando nos empuja a donde debíamos haber estado desde el principio. Después del discurso, mientras los invitados se dispersaban, Daniel se acercó a Cayo con la elegancia que siempre llevaba. Lo saludó con un firme apretón de manos y una expresión neutral. Cayo intentó ocultar la tensión. Preguntó por la empresa, elogió la adquisición y Daniel simplemente asintió. Hasta que dijo, con una leve sonrisa: la vida da vueltas, ¿verdad? Es muy interesante volver a encontrarte aquí, pero aún más interesante es saber de dónde vienen ciertas invitaciones, ¿verdad? Cayo simplemente sonrió, incómodo. A la mañana siguiente, el impacto de la reunión se estaba extendiendo entre los directores. Comenzaron a circular rumores de cambios internos. Y fue allí donde el secreto emergió de las sombras. Elena recibió una llamada del departamento legal. Me pidieron que fuera a la sala de reuniones para aclarar registros de viajes anteriores. Al llegar, fue sorprendida por una reunión con 3 miembros de la junta directiva, entre ellos Daniel. Había una carpeta sobre la mesa. Un expediente. Intentó mantener la postura, pero cuando vio el contenido sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Los documentos detallan transferencias realizadas por el sector financiero autorizado por Cayo en su nombre, vinculando su CPF a facturas fraudulentas que habían pasado desapercibidas en el sistema contable. Cayo había usado su nombre como fachada en un plan para cobrar de más por contratos firmados durante viajes al exterior. El asunto, que ella creía que era simplemente un escape emocional, era parte de algo mucho más grande: la habían utilizado, la habían atrapado en un plan sin saberlo y ahora su firma estaba en todos los papeles. Daniel, sentado al frente, permaneció en silencio mientras uno de los abogados explicaba las implicaciones legales. Ella trató de defenderse, alegando ignorancia, alegando confianza mal depositada, pero los registros estaban limpios. La investigación interna ya estaba en marcha y el grupo recomendaría su destitución inmediata hasta que concluya la investigación. Fue en ese momento que miró a Daniel con ojos llenos de desesperación. Y finalmente, habló. Con voz tranquila pero firme. Él dijo que nunca quiso eso para ella, pero que no podía interferir. Que había límites. Y que confiar en alguien no significa entregar la propia conciencia. Elena se desplomó. Las manos temblaban. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Allí comprendió que había perdido más que un marido, más que una posición. Había perdido el único puente que quizá aún podría salvarla. Afuera, el sol brillaba sobre la fachada espejada del edificio, reflejando un mundo donde, detrás de las apariencias, las verdades finalmente encontraban luz. Y entre todas esas verdades, una se hizo innegable: el hombre traicionado, humillado y descartado fue el mismo que, en silencio, reescribió su destino y determinó el de ella. Y aún faltaba un detalle. Una última pieza de ese rompecabezas que solo él sabía dónde encajar. 2 días después de la reunión que destruyó el último vestigio de estabilidad profesional de Elena, ella caminaba por los pasillos de la empresa como una sombra.
No había sido despedida oficialmente, sino removida con una recomendación expresa de no mantener contacto con ningún equipo o proyecto. Se le suspendió el acceso e incluso su credencial, que utilizaba como una extensión de sí misma, fue desactivada. Salió por una puerta lateral, evitando las miradas que susurraban preguntas para las que no tenía respuestas. Sabía que ya circulaban versiones distorsionadas de los hechos y especulaciones alimentadas por la falta de explicaciones. Y, más que nunca, sentí que me habían desmantelado pieza por pieza, como profesional, como mujer, como ser humano. La confianza, el prestigio, el control que siempre había tenido sobre su propia narrativa, todo estaba ahora fuera de su alcance. Y por mucho que intentaba racionalizar, por mucho que se repetía a sí misma que no sabía nada del fraude, una pregunta insistente seguía martilleando su mente: ¿en qué momento perdió el control de su propia vida? Elena abandonó la ciudad. Fue a la casa de una tía lejana en un pueblo pequeño, en busca de refugio. Se aisló del mundo digital, silenció las redes sociales y ya no respondió números desconocidos. Pasé mis días mirando por la ventana, tratando de entender dónde todo había empezado a desmoronarse. Fue como si estuviera reconstruyendo un crimen y, al mismo tiempo, fuera víctima y cómplice. Daniel, por su parte, volvió a su nuevo ritmo de vida. El episodio de la exposición de Elena lo afectó, sí, pero de un modo que no podía nombrar. No había ningún placer en ello. Ninguna sensación de triunfo. Sentí que solo había una conclusión inevitable. Hizo lo que había que hacer, protegió lo que estaba construyendo y fue justo con los hechos. Ahora, quería distancia. Se centró en ampliar la empresa, su rutina con Laura y los pequeños y sencillos placeres que volvían a tener sentido. Aún tenía cicatrices, pero ya no había ninguna herida abierta. Sin embargo, algo todavía le preocupaba. Una parte del rompecabezas que, incluso después de todo, todavía parecía incompleta. Fue un viernes por la noche, cuando regresó a casa después de un viaje de negocios, cuando encontró una carta dejada debajo de la puerta del apartamento. El papel estaba cuidadosamente doblado, sin remitente, pero con una letra que reconocería incluso con los ojos cerrados. Allí leyó, por primera vez, palabras que no esperaba. No es una disculpa, sino una especie de confesión. Elena contó, con detalles, lo que descubrió después de ser expulsada. Cayo, de hecho, ya estaba siendo investigado antes incluso de iniciar la relación con ella. Y las invitaciones, los viajes, los cumplidos, todo era parte de un plan para usarla como escudo. Ella había sido observada, elegida. Su proximidad a la junta directiva, su posición estratégica en la industria, su reputación de confiabilidad y precisión, todo ello la convertía en la víctima ideal. Y, por todos los indicios, Cayo sabía que Daniel era su ex marido. Eso es exactamente lo que la convirtió en el objetivo perfecto, alguien con conexiones, pero emocionalmente vulnerable. La carta terminaba con una frase extrañamente serena: fui cómplice de mi propio error. No por mala fe, sino por orgullo. Ahora sé lo que significa perderse a uno mismo. Daniel terminó de leer con respiración agitada. Las palabras golpearon su conciencia como un martillo. Esa revelación dio un nuevo significado a los últimos meses. Ella no solo lo engañó, fue traicionado dentro de la traición misma. Esto lo golpeó de una manera que no esperaba. No porque me diera pena, sino porque entendí el peso de cargar con malas decisiones, aun cuando no nazcan del deseo de hacer daño. Elena no estaba pidiendo redención. Estaba cerrando un ciclo. Y eso, de alguna manera, lo liberó también. Aún así, había algo más que resolver. Guardó la carta en un cajón y llamó a un contacto del departamento jurídico del grupo. Necesitaba confirmar los hechos, saber hasta qué punto la verdad de Elena coincidía con los informes internos. La respuesta llegó en 2 días: sí, Cayo estaba siendo investigado antes de la fusión. Y sí, su acercamiento a Elena fue señalado por los analistas de riesgo como algo muy oportuno. Pero en ese momento no se podía hacer nada porque las pruebas directas contra él aún eran débiles. Las piezas encajan de forma cruel. Daniel se dio cuenta de que la historia, que creía ya terminada, aún tenía más que decir. Entonces decidió hacer algo que no había hecho desde el comienzo de todo este cambio: buscarla.
Condujo hasta la ciudad donde ella estaba, sin avisar. Cuando llegó, estaba sentada en el porche de la casa de su tía, leyendo un libro con la portada al revés. Cuando lo vio no mostró ninguna sorpresa. Ella simplemente levantó la vista, dejó el marcapáginas y le hizo un gesto para que se sentara. Se quedaron en silencio unos segundos, el sonido de los pájaros a lo lejos y el crujido de la mecedora llenaban el vacío. Comenzó diciendo que leyó la carta. Ella asintió. No había nada más que decir sobre eso. Entonces le preguntó qué sabía exactamente sobre Cayo. Elena respiró hondo, cerró los ojos unos segundos y contó lo que descubrió tras el escándalo. Cayo estaba involucrado con una empresa fantasma que emitía facturas falsas a nombre de empleados de la consultora para encubrir contratos sobrevalorados. Solo la utilizaron porque tenía antecedentes limpios y estaba lo suficientemente cerca de las finanzas para facilitar las autorizaciones. El golpe fue planeado con precisión. Cuando estalló el escándalo, Cayo ya había trasladado parte de los fondos a cuentas offshore. Lo último que supo fue que se había tomado una licencia, por razones de salud. Daniel escuchó en silencio. Manos apoyadas sobre las rodillas, mirada fija en el suelo de madera. Cuando finalmente habló, su voz era profunda, sin amargura. Dijo que ahora todo tenía más sentido. Que el dolor que sentía, aunque todavía vívido, estaba empezando a ser reemplazado por algo más, comprensión. Y eso, aún así, no cambió lo que había sucedido entre ellos. Elena estuvo de acuerdo. Dijo que lo que destruyeron juntos nunca volvería a existir. Pero ella necesitaba que él supiera que, a pesar de todo, Cayo la manipulaba como tantos otros. Y si en algún momento Daniel pensó que ella había actuado con frialdad, se equivocó. Él respondió que nunca creyó que ella fuera malvada. Pero se perdió. Y él también lo hace. Dijeron algunas cosas más al azar, palabras que solo sirvieron para aclarar la distancia entre ellos. Cuando se despidieron, no hubo promesas, ni nuevos comienzos. Solo una mirada clara, como dos sobrevivientes de una tragedia que no eligieron, pero que enfrentaron. De regreso a la ciudad, Daniel entregó la carta de Elena a los abogados como parte del proceso de investigación. No para incriminarla, sino para exponer las lagunas legales utilizadas por Cayo. A partir de esto, el grupo se puso en contacto con los organismos competentes y formalizó denuncias. Un mes después, la noticia se confirmó: Cayo había sido localizado en Europa y arrestado bajo cargos de fraude corporativo y lavado de dinero. Fue el final del camino. Y con eso, cayó un nuevo silencio, pero esta vez, un silencio de cierre. Daniel y Laura siguieron juntos. La relación entre ellos se fortaleció con el tiempo, construida sobre bases que ahora él reconocía como esenciales: la escucha, la presencia y la verdad. Elena regresó a enseñar ética corporativa en una universidad, reconstruyendo su imagen desde el lugar más difícil, el de su experiencia con los errores. Nunca volvieron a hablar, pero sabían el uno del otro. Y sabían que, por muy cruel que hubiera sido la vida, cada paso que daban los conducía al único lugar donde podían encontrarse a sí mismos: la lucidez. Porque a veces, el verdadero clímax no está en el dolor que nos rompe, sino en el momento en que entendemos que era necesario liberarnos. Y entonces, solo entonces, podremos seguir adelante. No como éramos, pero como debíamos haber sido desde el principio. El regreso de Daniel a su rutina una vez concluidas las investigaciones no estuvo marcado por la euforia ni el alivio, sino por un raro tipo de serenidad, la que llega cuando ya no hay más máscaras que usar ni batallas que librar. Reanudó sus compromisos con la empresa sin las prisas anteriores, miró los informes con otro enfoque y ahora lideraba las reuniones con un tipo de presencia que sus compañeros empezaron a respetar aún más. Su discurso era más sobrio, su análisis más preciso y cada decisión que tomaba tenía una madurez que solo los abismos de la vida podían proporcionar. La experiencia, aunque dura, lo había transformado en un hombre más consciente de su propio poder y de la responsabilidad que éste implicaba. Pero había algo que lo rondaba en el silencio de los días, una cuestión ética que, si bien no lo perturbaba de manera acusatoria, surgía cuando se permitía recordar. ¿En qué medida la caída de Elena estuvo influenciada de algún modo por la postura impasible que él adoptó? No desde un punto de vista legal sino desde un punto de vista humano.
Se había distanciado tanto en algún momento que dejó de reconocer en ella un reflejo de sí mismo, una parte de la historia que también era suya. Esta inquietud tomó forma en las primeras horas de la mañana cuando Laura dormía a su lado y él, inmóvil, miraba fijamente al techo con sus pensamientos pasando como lentos fantasmas. No había culpa, pero sí un residuo de melancolía por todo lo que había sido y nunca volvería a ser. A veces, me imaginaba cómo sería reencontrarme con Elena en otra circunstancia, no como alguien que revisa heridas, sino como alguien que reconoce, desde lejos, un alma que alguna vez vivió en la misma casa. No la extrañaba exactamente a ella, sino a quien era con ella al principio de todo, cuando aún creía que la verdad era suficiente para mantener vivo el amor. Y comprender que no era suficiente fue una de las lecciones más amargas que la vida le impuso. Mientras tanto, Elena luchaba por reconstruir su identidad lejos de las referencias que una vez la definieron. Las clases que impartía a grupos pequeños no pagaban tanto como en su puesto anterior, pero le aportaban algo que no había sentido en mucho tiempo: significado. Hablar de ética corporativa, de responsabilidad, de los límites entre la ambición y la integridad, se convirtió en una especie de redención silenciosa. Ella sabía que muchos la miraban con sospecha, conocían su pasado y la juzgaban por ello, pero ella ya no intentaba convencer a nadie. Su voz en clase era firme, sin disimulo, y por eso algunos alumnos empezaron a respetarla precisamente por la vulnerabilidad que ya no ocultaba. Por primera vez, Elena ya no intentó demostrar que era perfecta. Solo quería ser una mejor persona. Y en esta nueva versión de sí misma, también necesitó aprender a vivir con el peso de las elecciones que hizo entre el deseo de ser amada y el miedo a volverse invisible. Ahora comprendió que la traición comenzaba mucho antes de consumarse el acto, que nacía en el descuido de lo esencial, en la omisión de sentimientos, en el silencio de lo que debía haberse dicho. Los dos siguieron trayectorias diferentes, pero una conexión invisible los unía, como una línea que no se rompe, solo se estira hasta casi desaparecer. Y esa línea se volvió tensa nuevamente meses después, cuando Daniel recibió una noticia inesperada: el departamento legal decidió tomar acciones formales contra todos los involucrados en el esquema, y a pesar de las pruebas que exculpaban a Elena de participar activamente, su nombre apareció en los documentos como parte del proceso. Se necesitaba una declaración para confirmar su condición de víctima del esquema, algo que dependía directamente de la voluntad de Daniel de declarar lo que sabía sobre la relación entre ella y Cayo. Podría permanecer neutral, alegar ignorancia y dejar que la justicia siga su curso. O podría intervenir, decir la verdad que solo él sabía, lo que cambiaría sustancialmente el curso de la acción. Fue la primera vez desde el comienzo de todo que se encontró ante una elección real que tendría un impacto directo en su destino. Pasó días reflexionando, sin decírselo a nadie. Ni siquiera con Laura. Este era un dilema que solo concernía lo que quedaba entre él y Elena, y aunque estaba en otro momento, con otra mujer, otra vida, el pasado no se borraba con el cambio de calendario. Llamó al abogado responsable y le pidió hablar en persona. Fueron a una habitación apartada, lejos del bullicio de los departamentos. Daniel explicó que no quería comprometer el avance de la investigación, pero necesitaba entender si su participación sería decisiva. El abogado, un hombre metódico, respondió con claridad: sí, si declaraba que lo que sabía sobre la manipulación emocional de Cayo y sobre la conducta de Elena no tenía relación con los planes, habría una posibilidad de reclasificarla como testigo en lugar de cómplice. Es más, el silencio de Daniel podría interpretarse como consentimiento u omisión, incluso si él no fuera legalmente responsable. Salió de la habitación sin dar una respuesta inmediata. Caminó hasta el estacionamiento, se subió a su auto, pero no arrancó el motor. Se quedó allí parado durante casi una hora, con los dedos temblando sobre el volante. La mente revisando cada escena, cada elección, cada mirada que precedió al colapso. Finalmente, cogió su móvil y le escribió un breve mensaje a Elena: necesito hablar contigo. Es importante. Ella respondió minutos después con un ok. ¿Cuándo y dónde? Se conocieron en un café discreto, apartado de los caminos habituales. Cuando se conocieron, el tiempo pareció retroceder y avanzar al mismo tiempo. Ella era diferente. Cuanto más corto el pelo, más clara la cara. Pero la mirada todavía tenía esa densidad silenciosa de alguien que ve lo que nadie debería ver sobre sí mismo. Daniel fue directo. Explicó la situación. Dijo que podía testificar a su favor,
que sabía que ella no había sido cómplice consciente y que había sido utilizada. Pero también dijo que no era sencillo. Que al hacerlo así volvería a tocar dolores que preferiría mantener ocultos. Ella escuchó todo atentamente, sin interrumpir. Cuando terminó, ella simplemente preguntó, ¿y por qué me cuentas esto ahora? Daniel respondió con una honestidad poco común, porque no quiero cargar con esto. No como silencio. No como culpa. Elena bajó la mirada y se mordió el labio inferior. Cuando habló, lo hizo con una serenidad inesperada, no me debes nada. No espero tu defensa. Pero si lo haces, lo entenderé como un acto de justicia, no de perdón. Él asintió. Y en ese gesto había algo más profundo que cualquier reconciliación. En los días siguientes, Daniel preparó la declaración y la entregó al equipo legal. Fue un relato detallado, directo y sin florituras. En él, confirmó la manipulación de Cayo, describió el tipo de relación que ambos tenían y señaló señales de que Elena desconocía el uso indebido de su nombre. A partir de ahí, el proceso cambió de dirección. Elena fue removida de su rol pasivo y su estatus pasó a ser el de testigo clave. No la liberó del estigma, ni borró los errores cometidos, pero la sacó del centro del huracán judicial. Para ella, fue un gesto definitivo. Algo que simbolizaba el fin de un ciclo, no con fanfarria, sino con dignidad. Para Daniel, la decisión trajo paz. No es la euforia de quien gana, sino la quietud de quien elige lo correcto, incluso si no tiene obligación de hacerlo. Regresó a sus días con Laura, a la rutina silenciosa que ahora realmente lo llenaba. Pero sabía, en el fondo, que había recorrido un campo difícil del alma, uno donde la justicia se mezcla con el orgullo, y donde perdonar no es olvidar, sino aceptar que ciertas batallas no necesitan trofeos. Ahora la historia se encaminaba hacia su final. Y sabía que ese final no sería el cierre de una herida. Sería el nacimiento de otra forma de ser. Una versión de sí mismo que, aunque marcada por un dolor que nunca elegiría, también estaba hecha de elecciones de las que estaba orgulloso de haber tomado. Porque al final lo que define a una persona no es lo que sufre, sino lo que hace con lo que ha sufrido. Y había hecho lo que creía que era correcto. Sin tener que mirar atrás. La decisión de Daniel de testificar a favor de Elena alteró no solo el curso del proceso legal, sino también el flujo silencioso de conciencia. Por primera vez en mucho tiempo, no actuaba por urgencia emocional, sino por un sentido de responsabilidad que provenía de un lugar más profundo y más maduro. No hubo arrepentimiento. Sabía que no podía borrar los errores de nadie ni salvar a Elena del peso de sus decisiones, pero podía reconocer la verdad cuando emergía con claridad, aunque fuera tarde. Y esa claridad lo llevó a dar un paso que, aunque sutil, sería decisivo para el final de esta historia, la elección de no guardar rencor. A medida que avanzaba el proceso, Elena recuperó su autonomía. Empezó a participar en paneles académicos, fue invitada a colaborar en investigaciones sobre cumplimiento corporativo y, poco a poco, recuperó no su prestigio, que ya no le importaba, sino la confianza en sí misma. La vulnerabilidad que antes había ocultado se convirtió en su mayor fortaleza. Era común verla frente a públicos compuestos por estudiantes y profesionales decir sin rodeos que fue traicionada por alguien en quien confiaba y que, por orgullo, tardó en admitir que ella también había perdido el rumbo. Ya no usaba mascarillas. Había una especie de belleza cruda en su manera de hablar, como si cada palabra limpiara otro rincón oscuro del alma. Daniel, incluso desde la distancia, sabía de estos acontecimientos. No solía buscar información, pero las noticias circulaban y él las escuchaba con una especie de aceptación madura. Sabía que, aunque nunca volverían a compartir una vida, Elena seguía caminando en la misma dirección que él, hacia adelante, alejándose de aquello que los destruía. Al mismo tiempo, su relación con Laura entró en una fase más sólida. Los dos habían construido algo discreto, pero profundamente íntimo. No hubo exigencias innecesarias, ni idealizaciones. Solo un acuerdo tácito de respeto y presencia. Laura era sensible al pasado de Daniel, pero nunca lo convirtió en un tema importante. Y él, a su vez, aprendió a separar el recuerdo de la nostalgia. Sabía que volver a amar no implicaba olvidar lo anterior, sino darle un nuevo significado a lo que quedaba. Una noche, durante una charla junto al fuego, Laura le preguntó cómo se sentía ahora que todo estaba resuelto.
Daniel tardó un tiempo en responder. Tras un largo silencio, simplemente dijo, me siento limpio. No ligero. No feliz. Pero limpio. Laura no dijo nada, solo le apretó la mano con fuerza. Y en esa quietud, algo se consolidó, la certeza de que había espacio para realmente empezar de nuevo, sin ocultar las cicatrices. Detrás de escena en la empresa, el nombre de Daniel ahora era respetado no solo por su talento, sino por la integridad que demostró en uno de los momentos más sensibles de la organización. Se negó a conceder entrevistas, se negó a hacer homenajes, se negó a cualquier exploración pública de la historia. Dijo que el mérito no estaba en haber ganado, sino en no haber perdido en el proceso. Fue ascendido a un puesto estratégico internacional y comenzó a viajar con frecuencia, liderando iniciativas en varios frentes. En uno de estos viajes, durante una conferencia en Lisboa, recibió un sobre al llegar al hotel. No había remitente, solo su nombre escrito con delicada letra. Dentro, una hoja con 3 frases escritas a mano, lo que hiciste por mí me liberó. Todavía duele, pero hoy puedo respirar. Gracias. No había firma, pero la reconoció inmediatamente. Sonrió, guardó el papel en su diario, cerró los ojos y dejó pasar el tiempo. Esa misma semana, Daniel estaba paseando por un barrio antiguo de la ciudad, mirando las fachadas de los edificios históricos, cuando encontró una pequeña y encantadora librería. Entró lentamente, paseando por los estrechos pasillos, sintiendo el olor a papel y el peso del confortable silencio que ofrecía el lugar. En uno de los estantes vio un libro de poesía con una dedicatoria de Elena. Era un ejemplar usado, de un lector que la conoció o que asistió a una de sus conferencias. Y allí, en medio del azar, comprendió algo aún más profundo, que las historias continúan incluso cuando dejamos de contarlas, y que nuestra versión nunca es la única que circula por el mundo. Cogió el libro, lo compró sin pensar y regresó al hotel con una facilidad inesperada. Ya era otoño cuando Daniel regresó a la ciudad. Las calles estaban cubiertas de hojas secas y el viento traía un suave frío, de esos que ponen los pelos de punta más por el recuerdo que trae que por la temperatura en sí. Laura lo esperaba en casa con una cena sencilla y una copa de vino tinto. Hablaron de sus viajes, de un nuevo proyecto social que quería apoyar y luego se sentaron en el sofá a escuchar música antigua. De repente, en medio de la suave melodía que llenaba la habitación, Daniel cogió el libro de poesía que había comprado en Lisboa, lo abrió por la dedicatoria y leyó en voz baja. Laura escuchó en silencio. Cuando terminó, ella simplemente dijo, es hermoso. Hay dolor, pero también perdón. Daniel asintió en señal de acuerdo. Eso fue todo. Lo que hizo no fue por amor, ni por anhelo, sino por justicia. Y la justicia, cuando se practica con verdad, es una de las formas más poderosas de perdón. Mientras tanto, Elena recibió una invitación para escribir un artículo para una revista internacional sobre ética y vulnerabilidad en el entorno corporativo. Empezó a escribir vacilante, pero pronto las palabras fluyeron. Ya no se trataba del escándalo, ni del romance que la expuso. Se trataba de lo que vendría después. Sobre cómo permanecer honesto incluso después de cometer errores. Sobre cómo no esconderse del dolor. Al final del texto, escribió algo que parecía una carta dirigida a sí misma, pero que quizás, en cierto modo, también era para Daniel. A veces, la única manera de levantarse es aceptar que hubo un momento en que caímos con todas nuestras fuerzas. Y aún así, no morimos. Seguimos adelante. Y es en esta continuidad donde reside lo que realmente nos queda. Los días pasaron. Las vidas se distanciaron, como era natural. Pero algo había cambiado. Había una especie de paz entre ellos. No era cercanía, ni amistad. Fue la comprensión silenciosa de que ambos habían sobrevivido a aquello que podría haberlos destruido por completo. Y que, de diferentes maneras, hicieron algo con ese dolor. Se transformaron. Y ellos siguieron. Porque al final quizás lo más difícil no sea perdonar a los demás, sino encontrar una forma digna de perdonarse a uno mismo. Y aquel otoño, entre páginas escritas y silencios respetados, entre encuentros fortuitos y recuerdos que ya no duelen, por fin lo consiguieron. La primavera pasada,
Casi 2 años después de que todo comenzara, a Daniel le ofrecieron un puesto en la junta directiva de una fundación internacional centrada en la integridad empresarial. La invitación llegó tras la repercusión positiva de su labor en la lucha contra el fraude interno y la postura ética con la que llevó a cabo decisiones delicadas, incluso aquellas que implicaban conflictos personales. El trabajo requeriría cambios importantes, una mudanza permanente a Europa, un nuevo entorno, nuevos socios, nuevas responsabilidades. Al recibir el correo electrónico oficial con los detalles, permaneció mirando la pantalla del portátil durante varios minutos en silencio. Había un destino que nunca hubiera previsto cuando creía que vivía una vida tranquila y normal junto a una mujer que amaba. Se produjo la consolidación de una versión de él que nació de las cenizas, que sangró y luego resurgió. Y cuando aceptó la propuesta, Daniel no celebró con fiestas ni cenas. Simplemente caminó hacia el balcón, abrió una botella de vino y miró el cielo nublado, como si supiera que el tiempo se lleva casi todo, excepto la verdad que llevamos dentro. El viaje tuvo lugar a principios del verano. Laura lo siguió ligeramente. Ella sabía que no estaba tomando el lugar de un sustituto, sino de una elección consciente. Ella sabía de los fantasmas y los abismos a los que se enfrentaba. Y así lo seguí, no como alguien que intenta llenar el vacío del pasado, sino como alguien que construye un nuevo presente a partir de escombros limpios. El apartamento en el que vivían ahora era más pequeño, modesto, con muebles sencillos y grandes ventanas. Laura instaló su estudio de escritura en la habitación de invitados y él instaló una pequeña oficina con vista a una tranquila plaza. Las mañanas eran lentas, llenas de café e intercambio de ideas. Y poco a poco, sin prisas, transformaron esa vida en algo hermoso. Una vida sin urgencias, sin sospechas, sin silencios dolorosos. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel no se perdió nada en absoluto. Ni del dolor, ni del pasado, ni de todo aquello que creíste, durante años, que era imprescindible para ser feliz. Al otro lado del océano, Elena estaba dando los últimos toques a su libro, ahora a punto de ser publicado por una prestigiosa editorial. El título era claro, Después del abismo. No fue una autobiografía, pero la narrativa estuvo inspirada en sus experiencias y en los detalles detrás de escena que casi nadie conocía en el mundo corporativo, con sus tramas sutiles, sus disputas silenciosas y sus juegos de manipulación emocional. Ella escribió con la claridad de quien ya no tiene miedo de ser malinterpretado. El prefacio fue escrito por un reconocido profesor de ética que había trabajado con ella recientemente y la reconoció como una de las voces más lúcidas de nuestro tiempo. Elena ya no intentó demostrar su valía. Ya no lo necesitaba. Ella había aceptado que las consecuencias de sus actos tendrían un alto precio y que, aún así, eso no le impidió construir algo nuevo. El libro fue bien recibido por los críticos. Participó en ferias, conferencias, entrevistas. Y en cada uno de ellos, habló sin rodeos de cómo perdió casi todo debido a un error que no comenzó en la cama de un hotel, sino el día que empezó a silenciar su propia verdad. Dijo que las traiciones no nacen de los impulsos, sino del abandono constante, incluido el autoabandono. Una mañana, después de terminar una entrevista de radio, recibió un mensaje en su celular. Era de su tía, informándole que la salud de su padre había empeorado. Elena había cortado lazos con su familia hacía años, después de viejas peleas y conflictos que nunca se resolvieron. Pero en ese momento, algo la hizo hacer las maletas y tomar el primer vuelo. Encontró a su padre en el hospital, frágil pero lúcido. Los dos hablaron durante horas. Él se disculpó por cosas que había dicho en el pasado, por no haberla apoyado en momentos decisivos, y ella, con lágrimas contenidas, simplemente respondió, «Yo también te fallé». No necesitaban más. Se abrazaron fuertemente y, por primera vez desde que era adolescente, sintió que nuevamente pertenecían juntos, no como un padre y una hija idealizados, sino como dos humanos imperfectos tratando de perdonarse mutuamente. Días después, caminando por el centro de la ciudad, Elena vio una pequeña librería con carteles anunciando el lanzamiento de su libro. Se detuvo frente a la ventana y miró su propio nombre en la portada, reflejado en el cristal, mezclado con la imagen de ella misma afuera. Por un segundo, sintió un vacío inesperado, como si ese momento de conquista fuera también un arrepentimiento por lo que pudo haber sido. Pero cuando entró en la tienda, fue sorprendida por una joven que sostenía el libro en sus manos. ¿Eres el autor?,
Preguntó con un brillo en los ojos. Elena confirmó con una sonrisa. La joven dijo que el libro había cambiado su percepción del mundo corporativo y que ahora pensaba 2 veces antes de guardar silencio cuando notaba que algo andaba mal. Eso fue todo. Ahí estaba la redención, no en limpiar su nombre, sino en inspirar a otros a no perderse como ella. Me dio las gracias, firmó la copia y se fue en paz. En cuanto a Cayo, afrontó el proceso legal en silencio. Detenido preventivamente y en espera de juicio, se negó a conceder entrevistas y permaneció en silencio ante las acusaciones. Sus abogados intentaron reducir su sentencia, pero el volumen de pruebas dejó poco margen de maniobra. Los pocos colegas que aún se comunicaban con él contaron que pasaba sus días recluido, con expresión amarga e inestable. La arrogancia había dado paso a una ira silenciosa, como la de alguien que no podía aceptar haber perdido el control de un juego que siempre creyó dominar. Al final del proceso, fue condenado por fraude corporativo, lavado de dinero y abuso de poder. Cumpliría su condena y perdería el derecho a actuar como ejecutivo durante años. Algunos lo vieron en prisión, aislado, dibujando con bolígrafo sobre trozos de papel, garabatos sin forma, como si intentara rediseñar una vida que ya no existe. Daniel se enteró de la condena meses después, durante una conferencia en Bruselas. Estaba en una cena formal cuando alguien mencionó el nombre de Cayo y comentó el veredicto final. Él simplemente asintió, sin mostrar ningún interés. Cuando regresó a su habitación de hotel esa noche, llamó a Laura. Ella respondió con voz soñolienta y él simplemente dijo, todo está exactamente donde debe estar. Ella respondió con un, lo sé, y se quedaron allí en silencio, como siempre lo hacían cuando ya no hacían falta palabras. El tiempo siguió su curso. Daniel y Laura decidieron casarse discretamente, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa donde vivían. Invitaron a pocos amigos, sin ostentación, sin discursos ensayados. Solo votos intercambiados bajo la suave luz de una tarde serena, con promesas que venían de dos corazones que sabían lo que era haber sido rotos. Elena no sabía nada de la boda, pero quizá tenía una intuición. Estuve ocupado con la segunda edición del libro, ahora traducido a 3 idiomas. En una entrevista en vivo, le preguntaron si todavía creía en el amor. Ella rió, respiró hondo y respondió, creo en el amor que nace después del fin. No en el que llena el vacío, sino en el que respeta el espacio que dejó el dolor. Y así, cada uno de los personajes encontró su lugar. No es el lugar perfecto, no es el final idealizado, sino el lugar coherente con las decisiones que tomaron. Daniel, lejos de donde todo comenzó, vivió en paz con lo que construyó. Elena, reconstruida, transformó su dolor en palabras. Laura, silenciosa y firme, continuó como el fundamento de una nueva era. Cayo, finalmente expuesto, enfrentó el peso de sus acciones. Porque la vida, al final, exige precisión. A veces lleva tiempo, a veces se esconde bajo disfraces. Pero siempre se carga. ¿Y a ti, qué te pareció esta historia? ¿Te impactó de alguna manera? Queremos saber tu opinión, así que comenta abajo cómo te pareció el final de este viaje. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, suscríbete ahora al canal para seguir siguiendo historias intensas como esta. Aquí no se romantiza ni justifica ninguna traición. Nuestro objetivo es demostrar que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz y que la lealtad es la base de todo. Nos vemos la próxima vez.